Vamos a ir a Jeremías 4:3, porque así dice Adonai a todo varón de Judá y de Jerusalén: Harad campo para vosotros y no siembres entre espinos. Lo que me contestó en mi mente fue: Harad campo para vosotros y no siembres entre espinos. Empecé a recordar que hace muchos años el Padre me había dado esta palabra, la había buscado desde otras Biblias, y, y en otras palabras decía, aren el suelo duro de sus corazones, ¿sí? Y no siembren entre espinos. Entonces empecé a meditar en esta palabra y pensé en espinos, que los espinos pueden ser cosas que tengamos adentro, en nuestro interior, en nuestro corazón, ¿sí? Pensamientos malos, malas actitudes, cosas del pasado, pecados ocultos, o pueden ser personas, ¿sí? Pueden ser nuestro entorno que estemos sembrando la palabra y que son espinos. Entonces, de allí recordé que hace, ya les digo, más o menos 25 años, el Padre me había dado esta palabra, y en ese tiempo me fui de esta palabra a Oseas 10:12. Vamos a Oseas 10:12. Esta es a modo de introducción, hermanas, porque les quiero hablar de Ruth. Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Adonai, hasta que Él venga y os enseñe justicia. Dice, siembren para ustedes en justicia y van a cosechar misericordia. Tiene que ver con tener la tierra recién arada, ¿sí? Dejarla en barbecho, es decir, visualmente la tierra tiene que estar con el surco abierto, expuesta al sol y a la lluvia, y escuchen bien lo que dice, lista para recibir la semilla, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el Padre está diciendo, cuando tú aras, cuando tú haces barbecho, hacer barbecho es arar, ¿sí? Y remover la tierra para que quede removida y hecha el surco, preparada para recibir la semilla. Y eso significa en nuestro corazón, ¿sí? Para poder recibir la palabra de Elohim, nuestra, nuestro corazón muchas veces tiene que ser surcado. Vamos a ver Oseas 10:12. Dice, siembren, desde el hebreo les leo, siembren con miras a la justicia, cosechen de acuerdo con qué tremendo, con la gesed, o sea, con la amabilidad, con la gracia, con la misericordia. Dice, rompan y levanten la tierra en barbecho, porque ya es tiempo de buscar a Adonai hasta que Él venga. Y como dice acá, dice, hasta que Él venga y os enseñe justicia, ¿sí? Y acá dice, hasta que Él haga llover justicia en ti, hasta que Él haga llover justicia en ti. Estamos en Oseas 10:12, ¿sí? Entonces, a ver, recapitulo un poquito. El, el sueño que yo tuve fue que esa serpiente, ¿sí? Venía, quería morderme. Pensemos no en mí, pensemos en cada una de nosotras, ¿sí? La serpiente viene a perseguirnos, a mordernos al calcarear. ¿Se acuerdan como le dijo en Génesis? ¿Sí? Ella te herirá en el calcañar, pero vos en la cabeza, ¿sí? Entonces, de ahí, yo buscaba algo con filo para cortarle la cabeza.
¿Y qué pasaba? Encontraba un rastrillo, pero no un rastrillo para limpiar, para barrer las hojas, sino de arado. Y con eso, ¡pum!, le daba y le cortaba la cabeza y después le cortaba 2 pedazos más del cuerpo, por la duda, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo le pregunto al padre, el padre me da Jeremías 4:3 en Oseas 10:12, que habla de lo mismo y que habla de hacer barbecho, ¿sí? Hasta que Él venga, dice, porque es tiempo ya de buscar al Señor, hasta que Él haga llover justicia sobre ustedes. En la Reina Valera dice, hasta que Él les enseñe justicia. Lo más interesante de todo esto, porque ya les dije que esto es la introducción porque les quiero hablar de Ruth, lo más interesante de todo esto es que en el hebreo, cuando nosotros leemos hasta que Él venga, dice, dígame ahí en el versículo 12, dice, siembren para ustedes en justicia, ¿sí? Cosechen para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y os enseñe justicia. Ese enseñe es el mismo verbo en hebreo que llover, hasta que Él haga llover justicia. Y se los voy a decir en hebreo, para que les haga un clic más, que yo dije, wow. En hebreo es Yará Sedaká. Yará viene de Torá, es la raíz. Y se acuerdan que Yará es llover, es dar eh, una instrucción para dar en el blanco. Él está diciendo, ¿cómo nosotras le cortamos la cabeza? ¿Cómo nosotras le cortamos la cabeza, ¿sí?, a Satanás, a la serpiente antigua, preparando el suelo duro de nuestro corazón, dejando que con ese instrumento de arado, ¿sí?, se, se trabaje, ¿sí?, la tierra. Entonces, cuando se trabaja la tierra y yo dejo, ¿sí?, que se me trabaje la tierra, entonces ahí Adonai lo que hace es llover sedacá, ¿sí? Y hará sedacá. Y esa llover sedacá es la siembra de esa lluvia temprana y tardía sobre nuestras vidas, que es la Torá. Cuando nosotras estamos recibiendo la Torá, le estamos cortando la cabeza a la serpiente, porque estamos recibiendo esa, esa lluvia de justicia, esa lluvia que Él lanza de justicia, ¿sí? Y todo esto, yo dije, Padre, tú quieres que nosotras permitamos que tú trabajes en nuestra tierra, en la tierra de nuestro corazón, haciendo ese surco que muchas veces sabemos que los surcos vienen por situaciones adversas, ¿sí? Por problemas, por cuestiones que son pruebas, y eso surcan, hacen surcos en nuestra vida. Y se acuerdan que estábamos hablando sobre los ciclos, ¿sí? Hablamos del ciclo de la mirra y hablamos luego del ciclo de los perfumes, ¿sí? Entonces, el Ruach HaKodesh me llevó al libro de Ruth porque entendí que para que nosotras podamos recibir una cosecha, tenemos que
saber dónde ir, dónde buscar. Y vamos a ir ahí al libro de Ruth. Es un libro que tiene, el libro de Ruth tiene cuatro capítulos nada más, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto de lo que es cosechar. Y es muy interesante porque todas, todas eh, somos Ruth. Todas venimos de ahí, ¿no? De ser como Ruth. Vamos al libro de Ruth. Yo tengo varios versículos ahí marcados, pero a modo de historia para hacer una historia larga corta, ¿sí? Eh, hubo un hombre, ¿sí? Que salió de Belén y se fue a vivir a los campos de Moab, ¿sí? Este hombre, junto con sus dos hijos, pasan 10 años, los hijos crecen, tienen nueras, perdón, ¿sí? Y estos dos hijos y este hombre mueren, quedando viuda Noemí, Orfa y Ruth. Quedan las tres mujeres solas, ¿sí? En ese tiempo estaban en Moab. Las mujeres eran moabitas, ¿sí? O sea, eran mujeres idólatras, paganas, ¿sí? Cero, cero el tema de lo que es los mandamientos de Dios, o sea, nada de eso. Una persona, como ahora le diríamos del mundo, ¿no? O sea, y ellas quedan solas y entonces Noemí escucha, y esto me llamó la atención, dice el versículo 6 que se levantó Noemí y oyó que Adonai había visitado a su pueblo para darles pan. Había mucha hambre, por eso ya se habían ido, esa familia se había ido a Moab. Y, y Noemí, después de esos 10 años, escucha que en en Belén, había pan. Qué casualidad, ¿no? Porque Belén significa casa de pan. Entonces se oyó ese rumor y bueno, y ella dijo, bueno, yo me levanto y voy. Voy allí, tengo mi familia, tenía familiares, parientes de su esposo. Y entonces le dice a sus nueras, hijas, ustedes, cada una por su lado, váyase a su casa, a su familia, porque yo no tengo más hijos, no tengo más nada que darles. Y bueno, como diciendo, hagan su vida, vuelvan a su vida anterior, ¿sí? Entonces, Orfa se va. Primero es interesante porque ellas, las tres comienzan a caminar y el versículo 7 dice que ella salió del lugar de ese campo de Moab y empezaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Es interesante eso, porque volverse a la tierra de Judá, Judá significa alabanza y es Judá. Entonces es volver a la comunión con Él, ¿no? Es levantarse del tiempo de duelo, del tiempo del dolor, del tiempo de la mirra y decir, bueno, yo me levanto donde hay pan, yo voy a ir a buscar pan. Y entonces se levantan y empiezan a caminar, no sé cuánto habrán caminado, cuánto tiempo. Entonces, Noemí, iba a decir en hebreo Naomi, Noemí le dice nuevamente, chicas, miren, no tengo más hijos, váyanse. Y bueno, y ahí Orfa se replantea, bueno, y se va. Y vuelve a sus dioses, vuelve a su vida anterior. En vez de hacer teshuvá, de volver a Belén, a Judá,
ella hace meshuvá, ella retrocede, se va para atrás. Pero no así Ruth. Ruth le dice, no, vamos a ver lo que le dice el versículo 15. Noemí le dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esto es una declaración muy importante, porque a través de esta declaración que hizo Ruth, cambió todo el destino de su vida. Si ella no hubiera tomado esta determinación, su vida hubiera sido otra, y una vida tétrica, pagana, idólatra, perdida. Orfa, dice, se fue tras sus dioses, se volvió. Imagínense, porque ellos eran hebreos, ¿sí? Al ser hebreos, ellas y sus esposos guardarían Shabbat, ¿sí? Estarían haciendo todo lo que es la Torá. De repente Orfa se da media vuelta y se vuelve a su casa, a sus ídolos. Pero Ruth hace una declaración muy importante y le dice, tu pueblo, le dice a Noemí, tu pueblo, ¿cuál era el pueblo de Noemí? El pueblo de Israel, ¿sí? Noemí era hebrea. Entonces, tu pueblo va a ser mi pueblo. Cuando uno dice tu pueblo va a ser mi pueblo, es como decir, bueno, yo me voy a ir a Ecuador o a Estados Unidos y me voy a asimilar con la cultura, con las costumbres, con la ciudadanía de ese lugar, ¿sí? Bueno, de esa manera, Ruth lo que hace es decir, yo ya me olvido de mi pasado, me olvido de mis costumbres, de mi pueblo, de mi padre, de mi madre, de todo lo que yo adoraba, y yo ahora quiero ser parte injertada en Israel y quiero ser parte del pueblo que tiene tu Dios y que ahora quiero que sea mi Dios también. Entonces ahí ella hace una entrega a Dios, a Elohim, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel. Entonces, cuando ella toma esa decisión, dice que se fueron hasta Betlehem, hasta Belén. Y fíjense en qué tiempo llegan. Versículo 22 del capítulo 1. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. A ver, ¿saben cuál es ese tiempo de la cosecha de la cebada? El tiempo de la cosecha de la cebada es el tiempo cuando empieza la primera fiesta bíblica, que es Pascua, Pesaj, ¿sí? Recordemos que en lo que es los días bíblicos y el año bíblico, se empieza ¿cuándo el año bíblico? Cuando la cebada está lista para ser cosechada. Y cuando se ve la astilla de la luna, ¿sí? Cada vez que comienza un mes, se ve la astillita ahí de la luna en Israel, y nosotros ahí que tenemos contacto en Israel, les avisamos a ustedes y decimos, Haxame arrojo. Entonces, cuando empieza el año, en Aviv, en el mes de Aviv, no solamente es por ver la astillita de la luna, sino que a la vez hay que ir a los campos y se tiene que ver que ya la cebada está lista para ser cosechada. Luego de que se ve eso, pasan
14 días, ¿sí? Y se toma la primera gavilla de esa cosecha, ¿sí? Se toma el primer ramillete, la primera gavilla, se cosecha, ¿sí? Y en el día 16 se mece, se ofrenda, así, ¿sí? Ellos llegaron en el momento de la fiesta de Pesaj en Belén. Es muy profundo porque Yeshua nació en Belén y la fiesta de Pesaj tiene que ver con justamente él, en su muerte, en su resurrección, levantado como gavilla, siendo mecido delante del Padre como ofrenda. Y de cebada, ¿por qué de cebada? ¿Por qué no de trigo? ¿Por qué no de frutos? Porque la cebada era el pan de los pobres, porque era lo más humilde, y él se humilló hasta lo sumo. Y ellas llegaron en ese tiempo. Y en ese tiempo había un hombre rico que se llamaba Boz, en hebreo Boaz. Y Boz tenía campos donde empezaron a cosechar todo para preparar para la fiesta. Viene Pesaj, después Hamatzot, ¿sí? Panes sin levadura, y bueno, se dice Bikurín, en realidad no es Bikurín, ¿sí? Es Omer Reshit, Omer Reshit. Parece todo un que esté hablando un trabalengua. Omer Reshit significa el comienzo, el inicio, la primicia, ¿sí? Y Omer es la gavilla, ¿sí? Es como lo primero de la gavilla, eso es lo que se mece, y es al tercer día. Entonces, en ese tiempo estaban todos cosechando para poder después llevarlo al templo y poder mecerlo. Entonces, fíjense que ellas justo llegan en ese momento y vos la ve, la ve y dice, ¿quién es esa muchacha? Y ahí ya empieza, hermanas, toda la trama de lo que Adonai está planificando, ¿sí? Porque él, entre todas las siervas que había, le llama la atención Ruth. Y entonces ahí me recordé a Esther, ¿sí? Porque entre todas las doncellas le llamó la atención a Suero Esther. Aquí, entre todas las siervas, le llamó la atención Ruth. Entonces, él pregunta y dice quién es, y le dicen que esta es una joven moabita, o sea, bien, esto es interesante, hermanas, porque ¿cuántas veces nosotras fuimos rotuladas o tituladas? Ella es, ¿no? Y el título. Ella es tal o cual, ¿no? Ella es la mentirosa, ella es la prostituta, ella es la adúltera, ¿sí? La loca. Bueno, acá ella es Ruth la moabita, como diciendo, cuidado porque es moabita, ¿eh? No te mezcles porque es moabita, es idólatra, ¿sí? Entonces, vos dice que él halló gracia, ¿sí? Ella delante de él, y entonces él le dice, bueno, que ella espigue de los bordes, porque lo que pasaba era que los pobres, ¿sí? Conforme hay una instrucción en la palabra, en la Torá, que dice que cuando vos tenés un campo, no coseches hasta los bordes. O sea, no seas glotón, ¿no? No seas ambicioso, sino que deja los bordes para los pobres, que vengan y que recojan, ¿sí? Entonces ella lo que hace es ir a los bordes de ese campo y empieza a espigar, empieza a cosechar, y de lo que se caía de la bolsa de los siervos, ella también. Vos le dice a los siervos, ustedes no la regañen, no la molesten,
Dejen que si a ustedes se les cae, que ella tome, agarre, ¿sí? Entonces ahí ella empieza a ver que imagínense, estaban en un momento de hambre, mucha hambre, y empieza a venir un tiempo de gracia para su vida. Ella estando en un momento de duelo, en un momento que todavía estaba duelando a su esposo, en un momento de haber hecho Lel Lejá, es decir, se había ido de su casa, de su familia, de su parentela, y había hecho un cambio trascendental en su vida porque dijo, yo quiero ser hebrea, no quiero ser más moabita. Igual estaba siendo rotulada, igual estaba siendo señalada con su pasado, pero ella siguió espigando. Ella no se detuvo de seguir arando en ese campo, de seguir recibiendo. Ella se concentró en lo que vos le dijo. Y él le dijo, tú tranquila, tú ven y espiga. Y entonces dice que el versículo 7, fíjense lo que dice. En la última parte dice, entró pues, dice, un siervo le dice, ella está desde la mañana hasta ahora sin descansar un momento, espigando. O sea, sin descansar un momento, ella trabajaba, trabajaba, trabajaba. ¿Para qué? Pensando en su suegra, pensando en que ella tenía que llevarle comida a su suegra, ¿sí? Una mujer trabajadora, emprendedora. Y dice el versículo 9 que vos, bueno, la llama y le dice, mira bien el campo que siguen y síguelas a las criadas de él, porque yo he mandado a mis criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo una extranjera? Vos representa a Yeshua. Cuando leí esto me acordé de la mujer samaritana. ¿Tienes sed? Ven. Del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Ven, ven a beber. Y luego ella le responde, y creo que cada una de nosotras le responderíamos a Yeshua en algún momento de nuestra vida, ¿por qué a mí me escoges? ¿Por qué tienes gracia para conmigo si yo soy una extranjera? Yo no soy una persona que guardó tus mandamientos. En mi vida hice tantas cosas, tuve tantos dioses ajenos delante de ti, adoré tantas cosas. Hice mi vida, me alejé, guardé fiestas que no correspondían, no tenía ni noción de lo que eran un Shabbat, de lo que era una fiesta bíblica, de lo que me dice la palabra en instrucciones, de lo que me dice de comer limpio, de lo que me dice del periodo de la nidá. ¿Cuántas veces hice cosas que no, no soy digna? Ella lo que estaba diciendo era eso. Yo no soy digna. Yo soy una extranjera. Y él le responde, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El valor que Adonai le da a cuando nosotras cerramos la puerta a nuestro pasado y hacemos Lel Lejá es un valor que conlleva nuestra salvación. Él ve, dice, yo he sabido todo, Él sabe todo. Y dice, y que has venido a un pueblo que no conociste antes. Esa valentía de decir,
Para mí todo es nuevo. Yo no entiendo nada de esto, de ser hebrea, de lo que es el hebreo, de guardar la nidad, de guardar, comer limpio, no, no entiendo nada. Pero bueno, me arriesgo, lo hago, dejo atrás todo. Y entonces ahí vos le dice, Yuhet Bajei recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Adonai, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Porque él representa a Yeshua. Y con la decisión que ella tomó de estar con su suegra y decir, tu Dios será mi Dios, empezó a amparar bajo las alas del Shaddai. Y entonces él le dice, que Adonai recompense tu obra, que tu remuneración sea cumplida por el Dios de Israel. Y entonces ella le dice, Señor mío, me has consolado, estas palabras me han consolado, porque has hablado a mi corazón. Y así hace Yeshua. Él nos habla a nuestro corazón tal cual lo que necesitamos. En nuestros momentos de dolor, cuando como ella nos esforzamos aún más allá de nuestras fuerzas, porque estamos con dolor emocional, porque estamos en el momento de la mirra, de pasando todo ese ciclo, y viene y él le dice, ven aquí y come del pan. Y ella comió hasta que se sació y le sobró. Y aquí, hermanas, empieza la segunda etapa. ¿Por qué? Vamos a ver. Ella venía de tener hambre. Ella venía de ser una mujer viuda, que para ese tiempo una viuda iba a terminar siendo como una indigente. Y ella empieza con poquito, empieza con poco, empieza a cosechar lo que queda ahí de las sobras. Y hasta que encuentra gracia y favor por su decisión de dejar todo atrás y transformarse en parte del pueblo de Israel. Y entonces ahí dice que come pan. Y esto de comer pan tiene que ver con comer, ¿se acuerdan del pan de vida que el otro día leíamos? ¿Sí? Y, y tiene que ver con comer de la palabra, comer del Señor. Y entonces ella, de, de pasar por el tiempo de la mirra, del pasar por el tiempo del dolor, por el tiempo del duelo, por el tiempo de todo lo que estaba pasando de carencias, ella siguió esforzándose, siguió cosechando, espigando, ¿sí? Hasta que recibe una atención especial y una mirada especial y una atención especial de vos. Porque él primero le dice, yo supe todo lo que tú has hecho. Es como decirte que hoy el Señor te diga, yo sé todo lo que tú te esforzaste. Yo sé por todo lo que tú pasaste, por todo lo que tú te esforzaste. Hasta el día de hoy no claudicaste. Como se dice acá en la Argentina, le das para adelante, sigues, sigues y sigues. Y que has venido a un pueblo que no conociste, que decidiste dejar de ser moabita, de ser extranjera e injertarte en el pueblo de Noemí, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y tomaste este pueblo y adaptaste tu vida a las costumbres de Israel y a declarar que tú quieres a ese Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, luego le da pan y ella no solo que se sacia, sino que le sobra y le lleva a su suegra. Ahí empieza la bendición, ahí empieza la abundancia.
por la fidelidad de ella. Y entonces dice el versículo 15 del capítulo 2 de Ruth: luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen, y dejarán también caer para ella alguna de los manojos, para que ella las tome y no la reprenda. Y espigó pues en el campo hasta la noche. Es decir que además de lo que ella se sació, de lo que le sobró, vos le dice a sus siervos: hagan como que se les cae, hagan como que se les cae un poco ahí de grano para que ella junte más. Y eso es la abundancia que el Padre nos da. Cuando nosotras empezamos a espigar en el terreno de Dios, porque vos significa y es símbolo de Yeshua, ¿sí? En el campo del reino, en buena tierra, ¿sí? Como decía por ahí, terreno fértil, tierra fértil. Y recordemos, ¿sí? Que estaban en un tiempo de espigar la cebada, porque era el tiempo de las fiestas de Pesaj, de panes sin levadura, y de la mecida de la gavilla, que significa cuando Yeshua resucitó. Entonces, estaban en un tiempo muy especial, muy, muy, muy especial. Y en Belén, en Belén. Entonces, el tema de Ruth con cómo se va entrelazando simbólicamente, ¿sí? El tema de Belén, el pan, el tema de espigar, el tema de cosechar. Y una de las cosas que antes de seguir me llamaba la atención es que ella llega a ese terreno en pleno ciclo de la mirra, en el dolor, en el sufrimiento, en el hambre, en la escasez, en un cambio rotundo en su vida, de una manera, o sea, totalmente miserable, con hambre, siendo una viuda que no podía, o sea, no tenía futuro. Y en ese tiempo las viudas que no tenían futuro, o sea, ya les digo, eran personas pobres. Y ella desde lo, lo poquito, ¿sí? Iba tomando poquito, iba cosechando de los bordes del terreno de Booz y de lo que se le caía a los siervos. Ella iba juntando ahí una bolsita y yo me imagino que ella daría gracias a Adonai por tener un poquito para poder hacer aunque sea un pancito, ¿sí? Y comer con su suegra, porque se estaban muriendo de hambre. Ahora, de ser una persona en ese estatus social y en esa postura, ella pasa a ser dueña del campo. Ella pasa a ser dueña del campo porque se casa con el dueño. Fíjense qué cambio de posición nos da Yeshua cuando nos unimos a Él. Nosotras no somos miserables. Nosotras no podemos seguir en el tiempo de la mirra toda la vida. No, no es la voluntad de Adonai. Vamos a seguir un poquito más, porque cuando yo iba leyendo este capítulo, dice que Noemí le dice, bueno, tienes que buscar un pariente que está cercano para redimirnos. Es decir, se usaba que cuando había una situación así de mujeres solas, tenía que haber un varón y entonces el pariente más cercano las compraba. Compraba todo lo que eran las posesiones con también las mujeres, ¿sí? Y las hacía su esposa. Entonces, hay una situación allí donde el que había más cercano dice, no, no quiero. Entonces
se transforma Booz en el pariente redentor, que también nos representa a Yeshua, porque Él es nuestro redentor, ¿sí? Nuestro, eh, nuestro Goel, ¿sí? El redentor, el Goel. Y fíjense lo que dice, y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Entonces, pues, dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo y vivía con su suegra. Hermanas, esto pareciera como una historia y muchas veces se nos pierden los detalles. Noemí le dice, hija mía, te doy un consejo, no te vayas a otro campo, seguí las siervas, seguí a las siervas de vos. ¿Y esto qué significa? ¿Tenemos hermanas mayores en el camino del Señor? Sí, seguí las siervas, las que están hace tiempo espigando ahí, cosechando ahí, porque conocen. Y no te salgas de ese campo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Deja atrás todo lo extranjero y vení al pueblo. Y entonces le dice, estuvo junto con las criadas, ella era muy obediente, porque la obediencia trae bendición. Estuvo junto con las criadas espigando, y fíjense, hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, hasta que se terminó el periodo de la cosecha de la cebada. Cuando se termina la cosecha de la cebada, pensemos, la primera ramilla, ¿sí? El primer gavilla, ¿sí? De la cebada es en lo que sería el Omer Reshit, en la fiesta de Pesaj, ¿sí? El 16 de Aviv. Se cosechan todas las demás, ¿sí? Todo el campo de cebada se cosecha. Después viene la cosecha del trigo. ¿Saben cuándo se cosecha el trigo? En Pentecostés, en Shavuot, se cosecha el trigo. La primera cosecha de, de trigo, ¿sí? En Shavuot, en Pentecostés, fue en ese aposento alto, los 120 ahí, ¿sí? Fue la primera cosecha de almas, ¿sí? Y todos los que se convirtieron. Entonces, porque nosotros somos trigo, no cizaña. Entonces, ¿qué significa? Que pasaron meses desde lo que sería marzo-abril, vamos a ponerlo en lo greco-romano, desde marzo-abril pasaron 50 días hasta Pentecostés, hasta Shavuot, ¿sí? Pasaron varios días y ella siguió espigando y cosechó. Cosechó en la cebada, cosechó hasta Shavuot, cosechó el trigo. Entonces, dice que en un momento se termina el ciclo. Y vamos a ver acá, hermanas, porque es muy interesante, que dice en el capítulo 3, versículo 3, le dice, cuando ella se va a encontrar con Boaz, con vos, le dice, te levantarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Hermanas, cuando yo leí esto dije, acá comienza el ciclo de los perfumes. Aquí comienza el otro ciclo. El ciclo de la mirra se termina cuando dice el versículo 23 del capítulo 2. Ahí se termina el ciclo de la mirra para ella, porque dice hasta que se acabó la cosecha de la cebada
y del trigo. Se acabó, se cerró el ciclo. Y en el versículo 2, perdón, el versículo 3 del siguiente capítulo dice, te lavarás, te ungirás, te vestirás con vestidos. Pasó como Esther a la otra sala. Pasó como Esther a la sala de los perfumes. Ahora ella se tenía que poner bonita, se tenía que preparar para encontrarse con su futuro esposo, como Esther. Y entonces comienza este nuevo ciclo de los perfumes y ella lo que hace es lo que le dice la suegra, ella se acuesta a sus pies. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado del ciclo de los perfumes? Cómo nosotras emanamos el perfume de Yeshua en adoración, a sus pies. Y ella se acuesta a sus pies. Ella calladamente no dijo una sola palabra, simplemente se postró. Y entonces, una vez que se postra, le dice y le pide que el versículo 9, que extienda su capa sobre ella y que la redima, que la haga su esposa. Y entonces él la bendice y le dice que ella es bendita porque en vez de elegir a los jóvenes, es decir, los placeres, lo escogió a él. Y lo mismo Yeshua nos dice a nosotras, ¿no? En vez de escoger los placeres, me escoges a mí. Y el versículo 11 dice, y esta palabra es para cada una de nosotras, dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, como la de Proverbios 31. Eres mujer virtuosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esa palabra virtuosa, ¿sí? Significa esforzada, valerosa, valiente. Eso significa. Mujer fuerte, eso significa. Y ella lo fue y lo demostró, porque todo el tiempo cosechando y trabajando desde la mañana a la noche en ese campo no era fácil. Y dejó a un lado todo su dolor y siguió y siguió y siguió buscando el plan y el propósito de Adonai. Hasta que se terminó el ciclo de la mirra y empezó el ciclo de los perfumes. Y entonces él le dice, yo sé que no eres una sierva cualquiera, que no eres una joven cualquiera, tú eres Eyel Jaid, una mujer de valor, una mujer esforzada, una mujer virtuosa. Y entonces le dice, descansa, descansa hasta la mañana. Y bueno, y ella se va antes de que los demás hombres la vean. Y al otro día él hace todo lo que es el trámite, por así decirlo, con su pariente, con su primo más cercano, para que él quede siendo el redentor, ¿sí? Y entonces dice el versículo 18 del capítulo 3, entonces Noemí le dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Amén. Porque el Padre no deja las cuestiones inconclusas. Él resuelve las cosas y hay cosas que las resuelve cuando son urgentes ya. Él resuelve ya. Y dice que luego él la toma, ¿sí? Por esposa
la redime y la toma como esposa a Ruth. Y había testigos frente a todo el pueblo y a ancianos y la bendicen. Y en el versículo 11 del capítulo 4 es una bendición que a veces se ora de esta manera cuando se bendice a las mujercitas. Dice, Adonai haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Adonai le dio que concibiese y diese a luz un hijo y su nombre fue Obed. Obed es el padre de Isaí y Isaí es el padre de David. Tremendo. Así que en el linaje de Yeshua hay una moabita. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Entonces podemos ver que cuando la bendicen, dice que las mujeres le decían a Noemí, loado sea Adonai que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Tremendo, porque están profetizando a Yeshua acá, ¿eh? No está hablando de Obed, sino que está diciendo, no te va a faltar pariente cuyo nombre será celebrado en Israel y será restaurador de nuestras almas y sustentador, dice, en tu vejez, porque tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y esto, hermanas, es una historia que a nosotras nos tiene que tocar mucho y hablar mucho de cómo Adonai trabaja en ciclos, como venimos hablando, y qué tiene que ver con lo que también estábamos hablando en un comienzo, de Jeremías 4:3 y Oseas 10:12. El tema de arar para nosotras en justicia y cosechar misericordia, de arar en buena tierra, ¿sí? De con ese arado permitir de que se remueva la tierra de nuestro corazón dura para que la semilla verdadera de la palabra venga y podamos tener redención, podamos ser redimidas y así como Ruth, cambiar nuestro estado, de tener este ciclo que teníamos de mirra, ¿sí? A pasar a ser la la dueña del terreno, la dueña de los campos de vos. Eso solo lo hace el Señor, pero está en nosotras la decisión de querer soltar el pasado, de querer un cambio, de, como les dije, cuando ella decidió, cuando ella recibió el mensaje de su suegra, Noemí, que le dijo a las dos, chicas, ya está, yo no tengo más hijos, cada una váyase, vuélvase a su familia de origen. Y Orfa se volvió y se volvió a los ídolos y se volvió a todo lo que había en la cultura de Moab. Pero Ruth no. Ruth dijo, no, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y ahí ella empezó un cambio de una metamorfosis interior donde ella se transformó. Y aunque la rotulaban como la moabita, ella ya vivía como hebrea. Había un cambio en su mentalidad. Había habido un nuevo nacimiento. Y lo más hermoso es que Adonai lo ve. Cuando Boaz le dice, yo sé de todo lo que tú te has esforzado. Yo sé, yo vi. Y Yeshua nos ve, hermanas. Yeshua ve.
todo lo que nosotras nos esforzamos por querer dejar atrás nuestra vida pasada, por querer dejar atrás todas las cosas, porque cuando uno dice vida pasada, por ahí hay un área sola, no, todo, lo que es cultura, costumbres, todo lo que tiene que ver con ese tiempo y, y dejar que como esa imagen, ¿no? Que con ese rastrillo que les conté en un comienzo, que es para rastrillar, para hacer barbecho, hacer surcos en la tierra, para que esté lista la semilla a ser plantada y a ser regada por la lluvia, que nosotras permitamos para que realmente haya una metamorfosis en nuestra vida, un cambio en nuestro interior, para que ya el ciclo de la mirra se cierre y podamos entrar al otro ciclo que el Padre nos está queriendo llevar. Porque si nosotras seguimos y seguimos pensando, no vamos a poder cortarle la cabeza a la serpiente. Si nosotras no tomamos ese rastrillo para arar el suelo duro de nuestro corazón y dejar que la palabra nos hable y penetre en nuestra vida, no le vamos a cortar la cabeza a la serpiente. Y que luego el Ruach HaKodesh nos lleve a todo esto que acabamos de leer de Ruth, no es casualidad. Yo creo que el Padre nos quiere dignificar, que el Padre nos quiere hacer entender quiénes somos realmente en su reino y que nosotras simplemente necesitamos dejar que Él nos dé esa lluvia, ¿sí? Esa lluvia que, ¿se acuerdan que tiene que ver con lo que es la Torá, ¿sí? Porque lluvia es Yará, y Yará también viene de Torá. Y es esa instrucción, es esa enseñanza, como decía acá en la palabra en Oseas 10:12, hasta que Él venga y os enseñe justicia. En otra versión es hasta que llueva justicia, es la misma palabra en hebreo. Hasta que llueva justicia, hasta que les enseñe justicia. Y esa palabra justicia es acá. Y es lo que el Padre nos pide, que nosotros busquemos esa justicia. Y cuando hablamos de justicia estamos hablando de su palabra, ¿sí? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que esto es lo que les quería compartir hoy, amadas. Hoy les quería compartir este mensaje que el Padre me dio para, para mi vida primeramente, y como les decía, sé que se las estoy compartiendo desde mi corazón y desde lo que Él me está hablando a mí, para que ustedes también puedan recibirla. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Abba. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, por hablarnos a nuestro corazón, por tratar en nuestro interior, Padre. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has redimido, Padre, y tú nos has cambiado, nos has transformado, tú nos has dado esa libre albedrío de elegir, y nosotros elegimos que tú seas nuestro Dios, que tú seas nuestro Dios y que nosotras seamos ese pueblo. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes a que en nuestro corazón haya esos surcos para poder implantar tu palabra santa, no adulterada, y que podamos recibir esa lluvia de tu instrucción, esa lluvia de justicia, esa lluvia para poder ser rectos delante de ti y delante de los hombres, Padre, para cosechar misericordia, como dice Oseas, para cosechar tu misericordia, Padre. No queremos ya sembrar en iniquidad, en lo torcido y cosechar mentiras. Queremos cosechar verdad. Queremos cosechar rectitud, misericordia. Te pedimos, Padre, que seas tú. En el nombre de Yeshua, gracias. Gracias por este tiempo con mis hermanas. Gracias por este regalo que nos das de estar juntas. Bendice a cada una de ellas, Padre. Llénalas con tu espíritu.
Llénalas con tu espíritu, Padre. Que ellas puedan tener un encuentro contigo, puedan adorarte, postrarse en espíritu y en verdad. Que no sea solamente contacto con tu palabra, sino en espíritu, llenas de tu espíritu, Padre. Te doy gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de ellas. Gracias porque tú estás cerrando ciclos de mirra. Gracias, Padre, porque tú estás llevándonos hasta el ciclo de los perfumes, Padre, para encontrarnos contigo. Gracias, Yeshua. Gracias, Padre. Amén, 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 amén.